Estamos de vuelta, 11:37. Vamos a hablar de política porque el gobierno ha anunciado que el 30 de junio presentará la reforma tributaria en el Congreso. Sabemos que es una de las reformas habilitantes también para otras en este cambio tributario que busca recaudar el 4% del PIB a través de impuestos fundamentalmente a personas de mayores ingresos, aunque no va a ser el único cambio tributario. Vamos a conversar de estos temas. Estamos en contacto con Luciano Cruzco, que es senador de Evópolis. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Sebastián. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Senador, bueno, el gobierno ha ido adelantando parte de la estrategia legislativa, sobre todo después de la cuenta pública de la semana pasada, que viene para este año. Entre eso, la reforma tributaria ahora en junio, en agosto también la reforma de pensiones. ¿Cómo ve el calendario para ir avanzando en estos temas, senador, dado las prioridades que ha definido el gobierno precisamente? Bueno, bien, me parece que el gobierno también tiene que empezar a gobernar. Nosotros hemos tenido acá desde el Senado pocos proyectos, la verdad. Hemos tenido incluso que reflotar ciertos proyectos que han estado en espera o que no se habían visto, precisamente para tratar de tener agenda. A mí como presidente de la Comisión de Trabajo, me ha correspondido tramitar exclusivamente un proyecto que condona los intereses de las deudas de DICREP, de la tía rica, ¿verdad? Que lo sacamos muy rápidamente y luego tuvimos que poner en tabla, por ejemplo, Sala Cuna Universal, que era un proyecto que venía del gobierno anterior, que se votó favorablemente, pero nos ha costado, la verdad, encontrar los proyectos del gobierno precisamente o porque no se han ingresado o porque se está en una etapa prelegislativa de conversación que se ha ido postergando y la pregunta que uno se hace es ¿por qué esta postergación? Y la pregunta más básica es que, bueno, no creo que no están los votos para poder sacar adelante proyectos muy ambiciosos y que han tenido también una discusión bastante larga, senador, y reiterativa acá en el Congreso, y en ese como sentido, pensiones o tributarias. Y en ese sentido, por ejemplo, usted integra la Comisión de Trabajo del Senado, ¿no? Usted tendrá, esa comisión, me refiero, tendrá que ver la reforma previsional que será presentada en agosto, en un proyecto que ya está en etapa de trabajo prelegislativo. ¿Qué tan avanzado está ese trabajo? ¿Cuál ha sido la experiencia que han visto ustedes, al menos de eso? Si es que ha habido algún contacto con el gobierno en ese sentido. No, han habido conversaciones, yo tengo muy buena opinión de la ministra Jara, pero se puso también el proyecto que salió con acuerdo de la Cámara de Diputados en el gobierno anterior y que estuvo detenido durante 2 años, precisamente para tratar de avanzar un poco en términos de cuáles son las ideas matrices que va a traer ese proyecto, particularmente en materia de ahorro previsional personal. Estamos ya claro, y creo que la discusión ha sido larga en materia de distintas personas y distintas instituciones que han venido a exponer durante mucho tiempo, que nosotros necesitamos un sistema que sea mixto, que tenga un pilar solidario, que tenga un pilar contributivo, que tenga un pilar voluntario, pero la especificidad de aquellos pilares y de aquella forma de tratar de tener un sistema de pensiones sustentable en el largo plazo, no es tan clara, no está claro qué va a pasar con la heredabilidad, con el ahorro personal, con las cuentas individuales, no está claro si esto va a ser exclusivamente un sistema de reparto o se van a ir agregando distintos componentes y todo lo que hemos tenido de momento son conversaciones bastante generales y el gobierno ha sido renuente a adelantar un poco los términos en los cuales se va a dar la discusión, pero estamos abiertos a tenerla. Y evidentemente que es un tema que preocupa a la ciudadanía de manera urgente. Ahora, lo que está claro es que tendrá que haber un acuerdo, ¿no? Porque el gobierno no tiene los votos para sacar por sí sola esta reforma. ¿Cuál cree usted que son puntos que para la oposición son intransables, senador, en esa reforma en particular? Bueno, hay ciertos puntos que yo creo que son muy relevantes. Primero, entender que los sistemas de pensiones se deben sustentar en el tiempo. Son muchos los países que han tratado de llevar adelante sistemas muy ambiciosos, ¿verdad? Con tasas de reemplazo alto, ¿verdad? Y hemos visto también en la comisión las experiencias suecas, la experiencia finlandesa, la experiencia danesa, ¿verdad? Que combinan una serie de sistemas, pero no es una matemática fácil porque primero, nosotros tenemos un ahorro previsional que es muy bajo, tenemos un 10% que viene básicamente de la renta del trabajo, sí. Y hay ciertas cosas que para nosotros son tremendamente relevantes. Primero,
el ahorro individual, la heredabilidad de los fondos, que son asuntos a los cuales yo no he visto que el gobierno tenga mayor apertura, y eventualmente ciertas innovaciones que podrían hacerse, como por ejemplo la cotización por consumo. Está también la idea de la ley de la marraqueta, que se llama, que es que ojalá las personas pudieran tener al momento de nacer un cierto aporte del Estado para que esos recursos vayan rentando y poder darle sostenibilidad a un sistema que no se sostiene exclusivamente en reparto, porque evidentemente que los costos fiscales de un sistema de pensiones sustentable y que entregue buenas tasas de reemplazo son extremadamente altos. Entonces, el diablo está en los detalles. Llevamos discutiendo 15 años y probablemente esto lo debimos haber resuelto hace bastante más tiempo, y salvo los avances, los pilares básicos que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, o la pensión garantizada universal, que este gobierno quiere hacerla avanzar hasta 250.000 pesos, que me parece un propósito loable, pero requiere ser financiado, aún no los conocemos. Y en eso, bueno, hay mucha disponibilidad de trabajarlo, me parece que es un asunto urgente, pero sí respetando las cotizaciones individuales de las personas. Ajá. Y entendiendo que el sistema tiene que sustentarse en el largo plazo. Senador, ¿eso significa que la posibilidad de que una cotización extra, estos 6 puntos de cotización extra, vayan a un ahorro colectivo, no es parte de las opciones a las que se abriría la oposición para negociar en esta reforma? A ver, yo soy partidario de que esos 6 puntos ojalá vayan al ahorro individual, ¿verdad? Que las personas sepan que pueden contar con esos recursos y que esos recursos renten bien. A mí como un poco, como decía Dencia Opina, a mí no me importa el color del gato, me importa que case ratones. A mí lo que me importa es que esos recursos renten y que las personas puedan tener tasas de reemplazo importantes o altas, ojalá que lleguen a un 60-70% una vez que se jubilen. Ahora, si es que el gobierno, y fue el acuerdo que salió de la Cámara de Diputados, nosotros lo votamos siendo yo diputado, nosotros llegamos a un acuerdo en su momento que iban 3 puntos a un sistema solidario, a un sistema de reparto, y 3 puntos a cotización individual, pero la oposición de ese entonces hizo lo imposible por no ver el proyecto. De hecho, el proyecto estuvo detenido durante más de 2 años acá mismo en el Senado, porque el senador Letelier, que presidía la Comisión de Trabajo, no quiso verlo. Entonces, me parece que son asuntos urgentes y no podemos estar dependiendo de pensiones básicas, que son, la verdad, pensiones que, contra todo lo que se dice, generalmente son bastante poco dignas, porque no alcanzan siquiera a los ingresos mínimos. Entonces, me parece que es un asunto urgente que hay que abordarlo, pero hay que tener muy claro también cómo se va a financiar y si existen los recursos para aquello, porque está el asunto de la reforma tributaria, que está muy bien, pero una reforma tributaria que en el mejor de los casos se dice que puede recaudar, como señala usted, 4 puntos del PIB, ¿verdad? Más o menos 12.000 millones de dólares. ¿Verdad? Sabemos que con la condonación del CAE, con muchos de los anuncios que se han hecho, ya nos estamos gastando una buena parte de esos recursos, y que tenemos la experiencia aquí en el gobierno de la presidenta Bachelet, también se prometió recaudar una cifra más o menos similar y se pudo recaudar finalmente la mitad. Porque no es sencillamente jugar con subir o no los impuestos, sino de qué manera se recauda, cómo fiscalizamos, qué tan eficientes son o qué tan eficiente es el Estado en poder hacerlo, y ahí creo que tenemos que ver realmente que este sistema funcione y sirva para el largo plazo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo y disponibles al diálogo. Ajá. Senador, y en ese sentido, ¿usted cree que deberían ir avanzando en paralelo estas reformas, la tributaria, por ejemplo, y la de pensiones, para ir generando los recursos que permitan destrabar en el fondo la salida de algunos proyectos que impliquen más gasto? Bueno, ojalá sí. Ojalá sí, pero me parece que acá el gobierno comete un error político en poner demasiadas fichas en la reforma tributaria, porque para todos y cada uno de los proyectos, lo vimos nosotros, el gobierno tiene la idea de crear un sistema nacional de cuidados, que es otra idea muy loable, pero yo no sé qué tan financiable es, que vaya desde la primera infancia hasta el final de la vida, ¿verdad? Tanto los adultos mayores como los pequeños, partiendo desde los extremos. Nosotros votamos, por ejemplo, Salacuna Universal, que crea un fondo finalmente para que aquellas empresas que tienen menos de 20 personas, mujeres particularmente, trabajando, puedan tener disponibilidad de recursos para enviar a sus niños al jardín infantil, y la respuesta que me dio el ministro Jackson era que ellos querían esperar precisamente la reforma tributaria para poder tener los recursos, ¿verdad?, que están comprometidos en una reforma de ese calibre. Entonces, a veces se le ponen muchas fichas a una reforma y me parece que dejamos de avanzar en otra, y la verdad que la agenda que ha propuesto el gobierno a través de la última cuenta pública ha sido una agenda muy ambiciosa,
ambiciosa, y la verdad es que yo trato de ser más pragmático en tratar de decir, mire, ¿podemos financiar esto? Sí. ¿Qué podemos financiar y qué de eso va a finalmente terminar optando por impulsar el gobierno? Porque la verdad que todo va a ser imposible hacerlo. Bueno, en ese sentido, senador, hubo una definición política que entregó el ministro Giorgio Jackson que es bien interesante y que me gustaría preguntarle por este tema, porque él plantea que si es que no se aprueba la nueva Constitución va a ser más difícil o imposible en algunos casos llevar adelante las reformas comprometidas por el gobierno. Eso fue lo que planteó este fin de semana. El presidente Gabriel Boric lo respalda también, dice que eso era a todas luces evidente. ¿Qué le parece a usted esa señal que da el ministro? Bueno, yo creo que, mire, la democracia funciona básicamente por tener o no la mayoría. Y es cierto que el gobierno ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado particularmente tiene las mayorías para llevar a cabo las reformas, como no las tenía tampoco el gobierno del presidente Piñera. Pero la democracia funciona así. Pretender que por una suerte de martingala legal o por bajar los quórums, sencillamente tú vas a poder aprobar todo lo que quieres, sencillamente nos somete a la dictadura de las mayorías de turno. Entonces, me parece que es una mala idea pensar que exclusivamente el programa de gobierno se puede llevar adelante con un cierto tipo de constitución o no, y me parece que hay que ser tremendamente cuidadoso en eso, porque esto significa que el día de mañana el gobierno que venga puede ser también tabla rasa de lo que han hecho los gobiernos anteriores, y yo creo que los países se van construyendo en la medida que se va trabajando sobre los proyectos que van dejando los gobiernos anteriores, sobre todo cuando tú tienes periodos presidenciales de 4 años, que es un periodo bastante corto para llevar adelante reformas ambiciosas. En general, este tipo de reformas tienden a pasar de un gobierno a otro, finalmente para perfeccionarse y quedar más o menos bien hechas. ¿Es un error condicionar entonces al resultado del plebiscito el desarrollo del programa? Sí, absolutamente, es un error y me parece que yo lo entiendo dentro de la lógica del juego político. Naturalmente que el gobierno se ha abanderado muy fuertemente por la opción del apruebo, y sin duda que está poniendo ciertas zanahorias que podrían parecer atractivas al final de este proceso para decir, mire, si esto sucede nosotros vamos a poder llevar adelante nuestro proyecto, pero todos los gobiernos tienen que vérselas a veces con dificultades que se encuentran en el plano legislativo. La gran parte de los gobiernos no han tenido mayoría y aún así se ha tratado de buscar, y precisamente esa es la democracia, tratar de buscar acuerdos sobre la base de las reglas que la democracia impone, sea esta constitución o sea la que viene. Lo otro es pretender gobernar con una suerte de dictadura de las mayorías, que además es tremendamente peligrosa y antidemocrática, a mi juicio. Bien, senador, una última pregunta tiene que ver con algo que está ocurriendo a esta hora, el debate que se da en la Convención Constitucional respecto a las normas transitorias. Una propuesta establece el término del Senado para el año 2026. Se ha discutido harto este tema, ¿no? Pero ahora queda ratificado con esta norma transitoria, y eso es bien interesante porque las negociaciones podían haber dado un resultado distinto. ¿Qué le parece a usted esa propuesta de terminar con el Senado de 2026 para dar inicio al nuevo sistema político? A ver, yo creo que mucho de lo que se ha discutido finalmente en el proceso constituyente ha sido la idea de tratar de creer que el país está naciendo básicamente con esta nueva constitución, una suerte de adanismo constitucional, de querer refundar instituciones que tienen más de 200 años. Piense usted que el Senado data del año 1812, es más antiguo incluso que la Cámara de Diputados, además de más eficaz legislativamente. Pero para no entrar en la discusión absurda de finalmente si se está defendiendo la institucionalidad a conveniencia o no, yo creo que tiene que existir en un proyecto constitucional un cierto equilibrio de poderes que ha estado dado en general por los contrapesos que generan finalmente en un sistema presidencial el bicameralismo. Y el bicameralismo tiene que ser un bicameralismo en que Senado o Cámara de las Regiones, como se quiere modificar, y la Cámara de Diputados tengan más o menos un cierto equilibrio, y que no le permita a los, y eso es lo que me parece más grave, incluso más allá de la eliminación de ciertas instituciones como el Poder Judicial o el Senado en particular, que no le permita a los parlamentarios la disposición de gasto. Me parece acá el proyecto de concurrencia presidencial
presupuestaria me parece tremendamente grave. Ya hemos visto los problemas que se genera cuando tienen prerrogativa de gasto los parlamentarios, y en ese sentido me parece que los grandes acuerdos nacionales en general han emergido históricamente del Senado. Me parece un error su eliminación, y por ende soy muy contrario a lo que está haciendo en términos de propuesta la Convención Constitucional a estos efectos. No se entiende ni se ha dado una razón lógica de por qué se eliminaría eventualmente el Senado y no se elimina, por ejemplo, la Cámara de Diputados, siendo que la eficacia legislativa del Senado es mucho mayor. Ajá. Y la representatividad, tienen ahí los representantes de las regiones, senador, es más grande que la de los diputados. Pero es viable que el Senado continúe más allá del 2026, hasta el 2030, por ejemplo, para terminar todo el periodo, pensando en los tiempos que también hay para implementar la nueva Constitución, incluyendo el sistema político. Bueno, yo creo que la implementación de una nueva Constitución y efectivamente con la cantidad de cambios que este proceso constituyente fallido, a mi juicio, está proponiendo, va a ser bastante más larga que 4 años. Acá se están proponiendo cambios en los sistemas de justicia, cambios en el derecho de propiedad, cambios en el sistema de salud, en la provisión mixta particularmente. Es una Constitución probablemente una de las más largas del mundo, la propuesta, 499 artículos, yo creo en constituciones mínimas, una constitución liberal, una constitución de marco genérico. Por ende, claro, pueden ser los 4 años para tratar de adaptar aquellos aspectos más urgentes en términos de lo que se propone en transitorio, que es lo que se está viendo ahora la Convención Constitucional, pero yo soy muy escéptico y muy pragmático en términos de pensar de que esto se puede implementar muy rápidamente y va a requerir, como todo, ¿verdad?, de ciertos procesos y que van a ir pasando de gobierno tras gobierno para llegar finalmente a tener una Constitución que nos dé certeza jurídica y nos permita un salto hacia adelante al desarrollo y generar recursos, y sacar a las personas de la pobreza y generar, ojalá, el mejor bienestar y mayor calidad de vida para los chilenos. Bien.